Buenas, estamos aquí en Cuéntale a Elizabeth. Si le gusta este programa, no se olvide darle un like y suscribirse. Tenemos hoy un invitado, es un honor tener al padre Colmenares, Wilson Colmenares, aquí en este programa de hoy en Cuéntale a Elizabeth. Vamos a hablar de mitos y realidades del perdón, no solamente con las personas que queremos, sino con nuestro Señor de arriba. Vamos a hablar de todo lo que refiere a nuestro ego, a nuestro mundo interior. Tenemos el ego de egoísta y el ego. Vamos a hablar un poquito de eso. Y me encantaría también tocar el tema de la vanidad. Esos son factores que vamos hoy a conversar como nuestra, quizá nuestra motivación, nuestros temores, nuestros miedos, la realidad que nos va a establecer una estabilidad espiritual. Bienvenido, Padre Wilson, ¿cómo está? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Un cordial saludo para usted y para todos los que van a sintonizar el programa. Para mí también es una alegría y un honor poder compartir este tiempo con usted y con la audiencia. Amén, un privilegio tenerlo aquí. Padre y yo nos conocemos hace muchísimo tiempo, pero yo quiero que nos cuente un poquitico acerca del Padre Colmenares, del ser humano. Soy el Padre Wilson Colmenares, nací en Venezuela, en el estado de Táchira. De niño me mudé con mi familia a Caracas, allá estudié en una escuela católica, la primaria, que aquí le dicen elemental, Colegio Santo Tomás de Aquino, y también el bachillerato. Ya luego pude ir a la universidad y estudié Derecho. Luego ejercí el Derecho más que todo ejercía la parte penal por 9 años. Luego ya sentí el llamado del Señor a consagrarme y inicié el proceso. Y estudié en el seminario en Venezuela, también en Colombia y aquí en Estados Unidos. Y finalmente me ordenaron como diácono y como sacerdote para la diócesis de San Agustín, aquí en el norte de Florida. Y bueno, he trabajado en varias parroquias. Actualmente estoy en Chiflan, que es una parroquia rural, pequeña, con 3 misiones. Y bueno, con esto de la sanación y las misas de sanación y orando por los enfermos, pues voy a distintos lugares. Así que Dios es el que lo va llevando a uno. Así y uno va en ese proceso a través del tiempo. Bueno, resumí muchos años en unos minutos. Muchos años, Padre, pero más o menos yo creo que su parte de educación y todo eso le tocó más o menos que como unos 8 años en total. No, la formación para el sacerdocio, sí. 13 años más o menos. 13 años, wow. Eso incluye años pastorales, ¿no? Porque en distintos lugares me pidieron. Años de pastorales que uno trabaja, más que estudiar, es trabajar. El objetivo es conocer el lugar, las parroquias, la gente. Y bueno, y moviéndome de un lugar a otro, entonces me llevó 13 años, pero el que persevera vence y por la gracia de Dios finalmente fui ordenado por la misericordia de Dios, diácono y a los 6 meses sacerdote. Wow. Y volviendo al tema de hoy de Cuéntale a Elizabeth, el perdón. Me imagino que como era juez, ¿verdad? Entra la controversia de la parte religiosa y el perdón, porque me imagino que en algún momento usted tiene que juzgar y está esa parte allí como que esa controversia. Bueno, yo fui abogado en ejercicio, mi hermana sí fue juez, yo no fui juez, fui abogado en ejercicio, pero luego recuerdo que en una de las clases de homilética en el seminario, el monseñor me dijo: no puedes predicarle a la gente como si estás en un tribunal. Tú parece que estás en una corte. Olvídate de eso. Vas a estar en una iglesia, no en una corte. Pero el sistema, el sentido de la justicia, del perdón, de la reparación, todo eso es algo que se lleva mucho a lo humano y se piensa que es, pero en lo eclesiástico o en lo espiritual tenemos que tenerlo en cuenta, porque si descuidamos la parte de la justicia, entonces ahí comienzan los problemas. Y eso es algo que en el mundo se ha descuidado mucho, el sentido de la justicia, el sentido de la moral, de la ética, del derecho. En general vemos como la gente tiene, la mayoría, ideas erradas sobre todo eso. Y ya como que dentro de la misma iglesia, lamentablemente, lo de la ética, lo de la moral, el derecho, pareciera que no fuera importante. Pero cuando descuidamos esos asuntos, entonces ahí es donde vienen los problemas y viene el caos. Viene el caos que es justamente todas estas
ciencias tratan de evitarlo y de ayudarnos, ¿no? Exacto. Ahora, bueno, yo como abogado y cuando trabajo como sacerdote, ¿verdad? Hay una frase que es bonita que dice que la justicia sin misericordia es venganza, es venganza. Okay. Entonces, ya cuando hablamos de justicia, hablamos de perdón, bueno, yo lo voy a hablar, lo hablo desde el punto de vista más de Dios como sacerdote. Espiritual. Aunque cuando siempre, bueno, sigo siendo abogado y ejercí mucho tiempo y el derecho era lo que más me costó para irme al seminario fue dejar de ejercer el derecho, porque es un mundo fascinante y sobre todo ejercerlo, ayudar a la gente. Y claro, si se ejerce bien, ayudar a una gente que puede haber estado por años injustamente detenido, o alguien que aunque tenga cierto grado de culpabilidad, también se le tiene que respetar sus derechos, todo eso, hacer los procesos justos. Eso es un mundo maravilloso, el ejercer el derecho. Pero ya uno como sacerdote entonces lo ve desde otro punto de vista, pero uno sabe que esos son puntos que la justicia, el derecho, que no se pueden descuidar, que se deben trabajar. Juntos con la parte espiritual. Así es. Y padre, siempre yo he estado pensando, porque uno escucha por aquí, uno escucha por acá, no necesariamente lo que nos dice la Biblia, sino que he escuchado siempre de que cuando hay un arrepentimiento, Dios nos concede el perdón. Pero entra también la controversia de la vida, de que, por ejemplo, nos crían desde pequeños, estos son los mandamientos, lo que es correcto y lo que no es correcto, y como ser humano, por lo menos hablo de mi persona, uno trata de seguir esos patrones durante toda la vida. Pero entonces de repente hay personas que nunca han seguido esos patrones, han cometido pecados toda su vida, pero pecados fuertes, pero cuando encuentran el perdón de Dios y ellos lo analizan entre ellos mismos, lo que yo tengo entendido, esas personas son perdonadas. Entonces, siempre me pregunto, como ser humano, yo sé que uno obra bien y su espíritu y su mundo interior están en paz, pero ¿hasta qué punto una persona puede hacer todo lo que ha hecho en contra de las leyes, en contra de Dios, y después recibir un perdón? ¿Eso es justo para la vida, para el mundo de donde nosotros queremos ir después del más allá de fallecer y todas estas cosas que comienza Entonces yo digo, no me parece que una persona que haya portadose bien toda su vida, siguiendo todos los principios, tratando de portarse bien, y de repente aquel que no, igualito va a ser perdonado, va a ir al mundo de Dios. Entonces eso como que es una controversia para mí como ser humano, obviamente. Quería que usted me explicara esa parte. Bueno, cuando yo inicio las homilías, generalmente pregunto a la gente, siempre hago la misma pregunta y nunca me responden, ¿no? Imagínense que el maestro va a un examen y siempre pregunta lo mismo y los alumnos no responden. Ahí hay un problema serio. Entonces, cuando yo empiezo la homilía, pregunto, ¿ustedes se recuerdan el evangelio del domingo pasado? Todos se quedan. Y claro, en la parroquia donde yo estoy hay mucha gente mayor. Y yo le digo, bueno, está bien. Los mayores están que no, y los jóvenes que están aquí se asustan. No, digo esto porque justamente el domingo pasado el Señor nos hablaba de el que se ensalce y el que se humilla. Uh-huh. El que se ensalce y el que se humilla. Dios no dice al que ensalcen o al que humillen. Uh-huh. Dios dice, ahí el Evangelio nos decía, el que se ensalce y el que se humilla. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en nuestras vidas siempre vamos a tener gente que no le caemos bien. Uh-huh. O nosotros no le caemos bien a otros. Hay gente que viene a humillarnos. Y hay gente con que uno nota claramente de que vienen a humillarte, a ponerte el pie en el cuello, en la cabeza, a pisarte. Entonces hay dos actitudes frente a eso. Uh-huh. Una actitud es, ok, yo como persona, ¿verdad? Como ser humano, sobre todo en este país, que es un país de leyes, de derechos, se supone. Entonces yo tengo dos opciones. Yo me dejo que me pisoteen, que violen mis derechos, todo eso, o yo puedo hacer ejercer mis acciones legales. Okay. Para eso son las cortes, los tribunales, todo el sistema de derecho. Ahí está su parte como Esa abogado. Es la parte humana que tenemos. Ahora, en la parte espiritual, imagínense el mismo caso, la misma persona, la misma situación,
como cristiano, Okay. como católico, entonces uno dice, bueno, esta persona o este grupo de personas vienen a humillarme, viene a dañarme. Entonces, ¿mi actitud cuál es? ¿Cuál debe ser mi actitud? La misma de Cristo. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder, él no fue que él aceptó que lo humillaran, porque él predicó y él decía las cosas que estaban bien o mal. Okay. Incluso cuando lo abofetean en el huerto de los olivos, él le dice, dime si hice algo malo. Okay. O sea, me bofeteaste porque hice algo malo. Exacto. Dime si hice algo malo. Y si no hice algo malo, entonces ¿por qué me bofeteas? Entonces, pero Jesús sabía que esa era parte de su misión, de su pasión. Así que él hizo, humanamente, él les dijo que no estaba bien. Él le exigió sus derechos y él habló y denunció todo lo que estaba mal. Pero desde el punto de vista espiritual, él lo aceptó porque era parte de su misión. No era que él no tenía poder, él mismo se lo dijo a Pilato. Si mi reino fuera de este mundo, ya mi ejército estaría combatiendo contra mí, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro eso siempre, que estamos en este mundo, en la parte humana, pero también pertenecemos desde ya al reino espiritual, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como cristianos, está bien, a nadie le gusta que lo pisoteen, que lo ataquen, que lo difamen, todo eso. Y humanamente se pueden ejercer las acciones legales pertinentes, pero como cristianos se la ofrecemos a Dios. Le ofrecemos eso a Dios por nosotros mismos, por los demás. Y tenemos que recordar algo siempre. La palabra de Dios dice que el justo peca 7 veces al día. Es decir, que si uno piensa que uno es justo, no está equivocado. Uno no es justo. Entonces, si uno dice, bueno, me hicieron daño, ¿cómo voy a perdonar? Uno tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque uno también es injusto. Porque uno ha cometido muchos errores. Yo mismo soy sacerdote y a veces me pongo a pensar todos los errores que he cometido, todas las faltas. Piadosa, pude haber hecho daño y bueno, y todavía sigo pecando porque soy ser humano. Pero entonces uno se pone a pensar en la misericordia que Dios ha tenido con uno. Y cuando vamos a la misa, sobre todo cuando vamos al confesionario, vamos a pedir misericordia a Dios, a pedir perdón, independientemente de los pecados que hayamos cometido. Entonces recordemos que en el Padre Nuestro todos los días, que lo rezamos frecuentemente, todos los días decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que para recibir el perdón y la misericordia divina es requisito sine qua non, esencial, que nosotros perdonemos. Y bueno, entra la otra parte, la parte de la sanación en el perdón. Cuando nosotros no perdonamos, no le hacemos daño a los que nos ofendieron o a los que nos están ofendiendo. Porque a veces alguien pudo haberle hecho algo a uno y la persona puede pasar 10, 20, 30 años con ese dolor, con esa rabia, y resulta que la otra persona ni se recuerda. La otra persona vive la vida feliz y este que tiene rencor en el corazón está con dolor, con tristeza, hasta enfermo. Muchas enfermedades físicas vienen del rencor, del odio que hay en el corazón. Entonces, también es algo inteligente, no es solo algo espiritual, porque a veces la gente piensa que lo espiritual son cosas para gente boba o gente tonta. No, al contrario, las cosas de Dios y lo espiritual es para gente sabia, gente que sabe vivir la vida, que quiere tener una buena vida. Y entonces, aquel que guarda rencor y va a terminar mal, puede terminar hasta muriéndose del odio, y el otro allá bien, gracias, bien tranquilo. Entonces es algo que Dios nos manda a perdonar, para Dios darnos su amor, para sanarnos, para darnos libertad, porque otra cosa es que el odio, el rencor lo siembra el maligno. Pensemos en esto. Imagínese que usted tiene un pequeño jardín y usted tiene solo 2 plantas, ¿verdad? Okay. Y usted sembró una planta y viene otra persona y le sembró otra. Entonces, una planta en su jardín, hay plantas que uno las toca y son venenosas, ¿verdad? Bueno, esa es una planta. Y la otra son plantas que son bonitas, que florecen, hasta buen olor, rosas, todo eso. Así es en nuestro corazón. Tenemos de hecho 2 plantas. Una es la planta del amor, que es el amor de Dios en nuestros corazones.
incluso para la gente que no es cristiana, la gente que no conoce de Dios. Ya desde el Antiguo Testamento Dios lo decía: voy a cambiar los corazones de piedra y les voy a dar unos corazones de carne. Es decir, que Dios siembra su amor en cada corazón. Así que una persona al final no va a poder decir: es que yo nunca escuché de Dios, es que a mí nunca me predicaron la palabra de Dios, porque en el fondo de cada corazón Dios pone esa semilla del amor, semilla del bien. Entonces tenemos esas dos plantas. Ahora, ¿de quién depende que esas dos plantas crezcan o no? De nosotros mismos. Entonces, si tenemos una planta de esas malas o que causa mal y la alimentamos, no sé, yo no sé de eso, pero bueno, le ponen abono, lo que sea, esa planta va a crecer, va a hacer daño. Y si la planta, que es toda bonita, que hasta aromas y todo produce, y no la cultivamos, esa planta se va a morir. Entonces, en nuestro corazón, nosotros decidimos qué plantamos. Si plantamos, o ya está plantado, el amor de Dios, nosotros decidimos si lo cuidamos, si ayudamos para que crezca, para que se multiplique, o si por el contrario queremos ahogar ese amor de Dios con el odio, con el rencor y con toda clase de malos sentimientos, que la palabra de Dios dice: lo malo, todos los pecados vienen del corazón. En el corazón están anidados, y si nosotros no cuidamos nuestro corazón, eso va creciendo. Y en este punto, a veces la gente no se lo toma en serio. Una cosa pequeñita, empezando con los niños. La gente no está cuidando a los niños, los padres, las escuelas, realmente, en la iglesia misma. No estamos cuidando bien los niños. Exacto. Porque se dice: no, esta cosa que hace, o esta actitud, o este comportamiento, eso, no, es un niño. Ningún mal viene de la noche a la mañana. Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de los exorcismos, no es que una persona necesite un exorcismo porque ayer hizo algo y ya hoy está así. No, es algo que va a través del tiempo. Entonces, ese corazón o ese amor de Dios que hay en nuestro corazón, y también el potencial odio, todo eso, tenemos que tener cuidado y tomárnoslo en serio. Y desde que se tienen los niños y en los jóvenes, tenemos que estar alimentando, y en toda persona, eso, con el amor de Dios. Ahora, si una persona ya ha vivido un proceso, tiene muchos años, la persona está herida, tiene el corazón acabado, lo que sea, eso no es problema. Porque el único que puede restaurar los corazones es Jesús. Entonces, es llevarlos a Jesús. Y Jesús, con su amor, restaura un corazón, lo pone como nuevo. Cuando la gente entra en lo espiritual, hasta las personas se ven después de un tiempo, cuando ya se les hace la sanación, la liberación, están yendo a las misas, todo eso, las personas se ven rejuvenecidas, se ven cambiadas, se ven más jóvenes. ¿Por qué es? Porque el amor de Dios está trabajando en el corazón de esa persona, y luego eso se refleja en toda la persona, en la forma de ser de la persona, en la alegría, hasta en lo físico, hasta en la salud. Gente que a veces llega a la iglesia a pedir oración, que le duele todo. O sea, ¿qué tienes bien? Bueno, los dientes tal vez, nada más. Todo lo demás estoy mal. Y después del encuentro con el Señor, una persona sana en todos los sentidos. Entonces es importante el perdón, pero hay algo esencial. Bueno, este tema como que es un poquito, tiene muchos matices, pero hay algo que le cuesta mucho a la gente, ¿no? Entender, y que a veces no se lo enseñamos bien, que es perdonar. Y la gente dice: no, yo quiero, y gente que va a la iglesia, gente que tal vez comulga todos los días, o por lo menos todos los domingos, y no ha sido capaz de perdonar a alguien. Sí. ¿Por qué? Porque cuando pensamos que nosotros podemos perdonar, ahí está el error. Porque humanamente no es posible perdonar. No, olvidar no es. Mucha gente dice: lo he escuchado. Deja que pase el tiempo sí. Todo lo sana. Eso es mentira. Los peores enfermedades vienen justamente de las situaciones olvidadas. Es como que tengas algo ahí y lo pongas a un lado y lo metas debajo de la alfombra o le eches tierra. Eso es lo que mucha gente hace con las situaciones que vive en su vida. Los entierra o los mete debajo de la alfombra. Ese es el peor error, porque eso que escondemos, eso que ocultamos, y que incluso no lo podemos ocultar en nuestra mente,
eso es lo que más daño nos hace, porque está oculto. Pero eso no se trata de olvidar, se trata de que el Señor Jesús sane. Solo si el Señor Jesús sana, solo así podemos sanar la herida del odio y podemos perdonar. Ahora, el punto era que yo les decía es que perdonar es una decisión. Yo le recomiendo a la gente va al confesionario, cuando hablan conmigo, Padre, no puedo perdonar, o tengo 20 años que una persona me ofendió, no lo he perdonado, he tratado, no he podido. Le digo, usted dígale al Señor, o cuando hacemos la oración de sanación, en la oración digo, Señor, esta hermana, este hermano, toma la decisión de perdonar a fulano o a fulana. Y hoy te pedimos para ella o para él la gracia de que lo perdone de corazón. Esta persona toma la decisión, ayúdala a perdonarle de corazón. Y también le digo a la persona, empiece por orar por esa persona. Claro. Porque cuando hay un odio muy arraigado, se desea todo el mal para la persona. Es decir, que la persona erradamente puede decir, no, por esta persona yo ni oro, este es mi enemigo. Es un error grande, porque el primer paso para perdonar es orar por esa persona. Si cuesta perdonar humanamente, lo que sea, el hecho de ir orando por la persona va a hacer que el Señor nos dé la gracia de ir perdonando. Ya es un signo de que estamos perdonando. Y luego, cuando oramos por esa persona, Dios sana a esa persona, libera a esa persona, sobre todo si es alguien que todavía nos está haciendo daño. Y entonces el mal ya no puede usar a esa persona para seguirnos dañando. Pero si nosotros alimentamos el odio, el resentimiento, la enemistad, el mal se fortalece en esa persona. Quiere decir que estamos alimentando el mal en esa persona, y ese mal no va a ir contra esa persona, va a ir contra nosotros. Así que es algo de sentido común, es algo de creer en Dios, de creerle a Dios, y es algo de querer estar bien, de querer ser libre en el espíritu. Y eso es más, estamos hablando del perdón hacia nosotros mismos con otra persona. ¿Qué pasa el perdón de nosotros cuando un ser humano, porque tenemos grados como grados de enfermedades, una enfermedad simple hasta una enfermedad de muerte, tenemos grados también de pecados, ¿no? Hay pecados desde lo más bobo, una mentira piadosa, como decimos, como un pecado mortal de haber matado a alguien, algo bien fuerte, ¿verdad? ¿Cómo? Mi pregunta es el límite, es una línea muy fina de lo que nosotros tenemos que hacer para ser el ser humano que Dios quiere que nosotros seamos, y el perdón ante cuestiones tan graves que va más allá de algo simple. Entonces, ¿cómo esa persona es perdonada? Yo sé que es a través del perdón entre ellos y Dios, y que Dios lo va a perdonar porque estás con el arrepentimiento. Pero eso es igual una persona que ha tratado de siempre hacer lo mejor posible en su vida, a pesar que, como dice usted, siempre pecamos, a una persona que ha llevado una vida tan desorganizada y después a los 60 años dice, ay, que sucede muchísimo, ya a los 60 años ya yo me cansé, me convertí, ahora soy la paloma que estoy aconsejando a todo el mundo que está alrededor de mí porque yo soy mejor que tú, porque Dios me perdonó. Sí. Eso es lo que yo digo, wow, ¿será en realidad que eso es así? Voy a hablar, me recordó, voy a hablar de los tipos de perdón. Ajá. Es decir, porque siempre pensamos en perdonar a los demás, ¿verdad? Exacto. Y hay algo que a veces nos cuesta, o que a veces la gente no lo piensa, es perdonarse a sí mismo. Exacto. Perdonarse a sí mismo. Y otro que suena como que la gente dice, no, pero ¿de qué está hablando este? Perdonar a Dios. Perdonar a Dios. Perdonar a Dios, nunca lo había escuchado. Yo tampoco, pero me lo inventé ahora. No, perdonar a Dios. Somos muy sensibles, muy complejos. Desde que somos concebidos, desde el momento de la concepción, empezamos a ser afectados. Si la concepción es un momento donde hubo abuso, donde hubo, de repente el hombre estaba alcoholizado, lo que sea. Desde ahí, ese ser que Dios le ha dado la vida, el hálito de vida, desde ahí comienza nuestro proceso de ser afectados, desde que somos concebidos. Luego en el vientre materno, luego en nuestra niñez, luego nuestra adolescencia, nuestra juventud y la vida adulta. Entonces, perdonar a los demás,
ya lo explicamos un Exacto. poquito. ¿Por qué perdonarnos a nosotros mismos? Porque si nosotros vamos a Dios, ¿verdad? Confesamos nuestros pecados. Y yo le suelo decir algo que la gente a veces no entiende o no sabe. Se los explico en el confesionario o afuera. Les digo, tú has venido a confesar estos pecados. Okay. A veces hay gente que tiene casi toda la vida sin confesarse y son pecados muy graves. Entonces, tú has venido a confesar estos pecados. El Señor hoy, a través de este sacramento, te da el perdón. Dios te perdona. Okay. Y el sacerdote te da la absolución con la autoridad que le da la Iglesia y en el nombre de la Santísima Trinidad te absuelve tus pecados. Esos pecados que tú cometiste y que han sido tan graves, desde el momento que tú recibes la absolución, para Dios es como que nunca existieron. De verdad, para Dios. Porque Dios es perfecto, Dios es amor. Dios perdona y es definitivo y para siempre. No, ahora nosotros deberíamos ser como Dios. No lo somos. Ahora nosotros, yo perdono a fulano o perdono a fulana y en la primera oportunidad que tenemos le sacamos los trapitos al sol, como dicen. Pero entre las parejas. Yo nunca fui casado, pero bueno, me imagino, uno escucha entre las parejas, se reconciliaron por algo que pasó, pasaron 5 años y de repente hubo un problema. Y tú no te acuerdas, cuando yo te perdoné allá, Sí. ¿Qué hizo? Realmente no ha perdonado. O sea, la persona hizo el propósito, tal vez de buena fe, de perdonar, pero ahí quedó la herida. O sea que el Señor no sanó esa herida. Entonces, yo le digo a la gente, mire, usted le puede venir la tentación de que el maligno le va a decir, tú ahora estás en la iglesia, ahora tú vas a misa, y más si empieza a servir, tú estás sirviendo. ¿No te recuerdas lo que hiciste hace 20 años? ¿No te acuerdas cómo era tu vida? El maligno le saca eso a la persona y la persona es afectada por eso. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona en el fondo no se ha perdonado. Entonces yo le digo, mire, usted cuando le venga esa tentación, usted piense esto, que es la verdad. Dios, confesé mi pecado, recibí la absolución, Dios me perdonó mi pecado. Para Dios ese pecado nunca existió. Si no existe ese pecado para Dios, ¿por qué yo voy a estar pensando en ese pecado? Si no existe para Dios, no existe. Es decir, que yo, ¿por qué me voy a torturar con mi propio pecado? Ya eso quedó atrás. Ya eso fue sumergido en el mar de la infinita misericordia de Dios. Hablando de que de una persona fue buena y luego o alguien fue bueno, malo y después a última hora se arrepintió. Después de los 60 años. Sí, después de, por ejemplo, un viejito, una viejita que ya no pueden caminar, después de que gozaron toda la vida y ahora sí me va a convertir. No, esos son cosas más, miramientos humanos, esos son críticas generales. Pero para Dios, ¿qué es lo que Dios nos ha dado el mensaje por medio de Santa Faustina? De que la misericordia divina es infinita. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es infinito. Entonces, la misericordia de Dios es infinita. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento se decía, si tus pecados son rojos como la escarlata, van a quedar blancos como la nieve. Porque a Dios lo que le interesa es que el alma realmente se convierta, que realmente el alma se arrepiente. Por eso también Jesús le dice a Santa Faustina, vale más una lágrima de arrepentimiento, de dolor por haber pecado, o sea, una verdadera contrición de corazón, un verdadero arrepentimiento, que un año de ayuno que una persona pueda hacer. Exacto, Entonces, Dios lo que quiere es que el alma realmente se arrepienta, se convierta. No importa el pecado, puede ser el pecado más grave que uno se imagine. Dios le perdona. Nosotros somos cristianos, tenemos que ser como Dios. Si una persona comete el pecado más grave, pero se arrepiente de corazón de lo que hizo, nosotros tenemos que perdonarlo. Hay otro factor, que tal vez alguien nos hizo daño y por un motivo u otro no pueda pedirnos perdón o no nos pida perdón o está en otro lugar o murió. Exacto. Entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo espiritual y humano de perdonar, y por eso yo decía, pedirle a Dios que nos dé la gracia de perdonar a esa persona que nos hace daño. Y luego, esto no es solo para el perdón, es para muchas cosas, muchas heridas que hay en nuestro corazón. Luego, pedirle a Dios que sane esa herida que hay.
esa herida que tal vez produce el odio, el resentimiento, o la herida que causó la falta de amor y que nos llevó a la falta de perdón, que el Señor sane ese, que es la única forma de que nosotros seamos libres espiritualmente hablando. Ahora, hablábamos de perdonar a Dios porque es generalmente en el fondo, bueno, quería decir antes, respecto al perdón y al tipo de pecados y la gravedad de los pecados. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué pecado más grande puede haber que condenar a un justo? Porque Jesús es el único justo. Si hablamos de justo, Él es el único justo. Ahora, ¿qué pecado más grande puede haber que condenar a un justo y que crucificarlo, matarlo? No hay pecado más grave que ese. Claro. Y calumniarlo también, porque Jesús vino, yo como abogado a veces pongo un poquito el derecho en las cosas espirituales, y una reflexión que hacía una vez era que Jesús vino a este mundo y Él quiso ser juzgado cuando estaba el mejor sistema de derecho del mundo, que es el derecho romano. No hay sistema de derecho en el mundo que supere al derecho romano. Había normas para todo. Bueno, los sistemas de ahora son pobrecitos al lado del derecho romano. Y Jesús fue juzgado bajo ese régimen, bajo el derecho, el mejor sistema de derecho de todos los tiempos. Jesús fue juzgado y condenado injustamente. Entonces, Jesús es condenado injustamente y Jesús es maltratado, Jesús es humillado, y como decíamos, Él aceptó esa humillación para ofrecérsela a Dios Padre por la expiación de los pecados de toda la humanidad, incluso de los que lo ofendían. Y fíjense que el mayor ejemplo de amor y de perdón de Jesús es cuando está en la cruz. Y esas palabras tenemos que recordarlas cuando Él le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hay gente que está bien, estará echando broma todo el tiempo y toda la vida y haciendo daño a los demás, pero en el fondo esa persona no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene a Dios. O puede ser que esa persona vaya a la iglesia y hasta comulgue y todo, pero en el fondo de su corazón no está Dios y está haciendo un mal. Si nosotros escuchamos los santos, por ejemplo, el mismo San Pablo. San Pablo era Saulo de Tarso. ¿Qué era? Era un hombre estudioso de la ley y todo eso, un hombre que quería hacer justicia, pero un hombre injusto. Y él fue cómplice de que mataran a los cristianos, de que los persiguieran. El primer mártir, Esteban, él estaba ahí con su presencia, él autorizó ese asesinato de Esteban. Así que era un asesino. Un asesino. Claro. Era, bueno, de todo, se le puede decir a él. Él mismo lo dice: yo soy el último de los apóstoles, yo soy como un aborto. ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia, yo era perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Jesús, que eso es lo que necesitamos todos, ¿qué hizo con Saulo de Tarso? Lo tumbó del caballo, se le manifestó una luz, era Jesús, él cayó del caballo y él ve al Señor, los demás no lo ven, y él le dice: Señor, y Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Él dice: Señor, yo no te estoy persiguiendo. Él dice: estás persiguiendo mi iglesia. Y eso tenemos que pensarlo todos cuando pecamos. Y todos los que persiguen la iglesia tienen que pensar eso. No están persiguiendo a la iglesia en sí, están persiguiendo al mismo Cristo, porque Cristo es cabeza de la iglesia. Todo el mal que nosotros hacemos a los demás, todo el mal que hacemos a la iglesia, se lo estamos tratando de hacer al mismo Dios. Nadie puede hacer daño a Dios, pero eso es lo que tratamos cuando pecamos. Entonces Jesús le hace ver eso y que él queda ciego. Y Jesús le da instrucciones para que vaya donde Ananías, que era un servidor del Señor. Y al mismo tiempo Jesús se le aparece a Ananías y le dice: va a venir este hombre, tú le vas a orar. Y él dice: no, yo no voy a hacer eso. Fíjense, diciéndole al mismo Jesús: yo no voy a hacer eso, porque ese es un hombre, es un perseguidor, es un enemigo. Y Jesús le dice: tienes que hacerlo porque yo tengo planes, grandes planes con ese hombre. Y Saulo va allá, Ananías le impone las manos y Saulo recupera la visión. Pero más que la visión física, era la visión espiritual. Es decir, que él ya pudo ver lo que era bueno, lo que era malo, quién era Jesús, lo que significaba la iglesia. Y por eso Pablo es incansable en su tarea de evangelización. Y Pablo pasó por todas las cosas que se pueden pasar: persecuciones, lo apedrearon, lo flagelaron, lo persiguieron, lo calumniaron, de todo.
Y él decía, feliz, contento, le ofrecía todas esas cosas a Dios porque él sabía que le había hecho mucho daño, que él fue pecador. No era un masoquismo, sino era ofreciéndole todo a Dios, y todo lo hacía por el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros tenemos las situaciones, los problemas, ¿verdad? En el fondo, aunque la gente diga que no, mucha gente lo hace expresamente y mucha gente lo hace tácitamente o inconscientemente. Culpamos a Dios. Hay mucha gente que dice, yo dejé de ir a la iglesia, o yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque se murió mi abuela, o porque se murió mi mamá, o porque... Porque las cosas le pasan a los seres humanos tan buenos, las cosas malas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? También hay otra gente que comete sus errores, sus pecados, y es más fácil, es difícil aceptarlo. Se necesita humildad. Entonces, como nos pedía el Evangelio el domingo, entonces en vez de uno abajarse, humillarse, entonces uno se ensalza. Viene la soberbia, que es el peor pecado, y viene la influencia del maligno, se ensalza, se levanta, el orgullo, y viene la persona y dice, no, yo no creo en Dios, yo no creo en la iglesia, porque si Dios existiera no hubiese pasado eso. Si Dios existiera no hubiera tantos inocentes sufriendo. Si la iglesia fuera buena no habría tanto mal. Entonces ahí hay gente que culpa expresamente a Dios de todo lo malo que pasa. Ahora, hay gente que lo hace inconscientemente. Hay gente que, por ejemplo, no dice nada contra Dios, pero deja de ir a la iglesia, o deja de orar, o deja de tratar bien a los demás, lo que sea. En el fondo, estás culpando a Dios. Por eso cuando hacemos las oraciones de sanación interior para que el Señor sane el alma, sane el corazón, libere el corazón, sane la mente, libere la mente, nosotros hacemos, se puede hacer, bueno, según cada caso el discernimiento, pero un ejercicio, o se le dice a la persona que perdone a Dios. Dios no necesita el perdón. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es amor. Pero nosotros necesitamos hacer ese ejercicio. ¿Para qué? Para sanar nuestra psicología, para sanar nuestro corazón, nuestra mente de esas actitudes mundanas que tenemos de culpar y que inspiradas por el maligno, de culpar a Dios de nuestras fallas, o de las cosas malas que nos han pasado, o de las cosas malas que hemos hecho nosotros o que han hecho otros. Así que por eso se habla de perdonar a Dios. Entonces, cuando uno va al confesionario, se reconcilia. Por eso se llama el sacramento de la reconciliación. Cuando uno va al confesionario, uno se reconcilia con Dios, pero también se reconcilia con los demás y se reconcilia con uno mismo. Por eso la gente dice, Padre, siento que usted me quitó una carga que tenía por años. Y yo le digo, no fui yo, es el Espíritu de Dios, es Dios que a través de la confesión te ha liberado. Entonces, mucha gente no puede ir al confesionario porque espiritualmente tiene una atadura. Y claro, al maligno no le conviene que la persona vaya al confesionario porque la confesión es un exorcismo al alma. Los sacerdotes exorcizamos cuando predicamos la homilía en la Santa Misa y cuando estamos en el confesionario. Entonces, por eso el maligno pone tantas ideas en el mundo contra la confesión, contra los sacerdotes, los sacramentos y la iglesia. Y una persona que está mal, una persona que tiene odio, que tiene resentimiento, que tiene dolor en su corazón, nada lo va a sanar. Puede ir a terapias, puede estar con los grupos que quiera, puede darse los viajes que quiera, se va engañando la misma persona, puede tomar las medicinas que quiera. Se lo digo por experiencia propia y mi experiencia de laico de muchos años en la iglesia y como mi experiencia de sacerdote. Es la única persona que le va a sanar su corazón, la única persona que le va a liberar su corazón es Jesús en el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Ahí Jesús rompe las cadenas, desata los nudos, ahí usted queda libre y ahí usted también recibe sanación, tal vez hasta física. ¿Por qué? Porque toda esa opresión que había en su corazón, toda esa autoridad que el maligno tenía en usted por los pecados que usted cometió, entonces ahí cuando viene la reconciliación, el perdón, la absolución, todo eso se rompe. Ahora puede pasar también que la persona vaya al confesionario
y confiese y bueno, salga bien, me siento, pero quede con las heridas causadas consecuencia de los pecados. Entonces también la persona tiene que recibir las oraciones de sanación o pedirle a Dios cuando va a la misa, Señor, sáname de todas esas cosas que hice o que me hicieron, porque es el doble efecto. Y luego también está lo de la reparación, ¿no? Que hay que reparar de alguna manera los pecados. Por eso también está el purgatorio. Tenemos el purgatorio, los católicos creemos en el purgatorio, que es una manera de purificarse antes de poder ir a la presencia de Dios. Antes de ir al tema del purgatorio, porque es bien interesante, padre, esa era una de las cosas que yo tenía en mente. ¿Qué es más pecado? Comulgar sin habernos confesado, si no tienes obviamente una carga espiritual muy grande, o dejar de comulgar, porque conozco muchísima gente que deja de comulgar porque dice, voy a la iglesia, pero yo no me he confesado. Y pueden pasar 6, 7 meses, 1 año, que van a la iglesia y como católico, porque no me he confesado, yo no voy a comulgar. ¿Qué es peor? Yo siempre estoy con esa controversia en mi mente, ¿no? Y obviamente como ser humano, lamentablemente yo trato de tener mi tiempo y respetar el tiempo de la iglesia, pero a veces me toca trabajar y no puedo ir, o estoy de viaje, un ejemplo X, ¿no? Y el domingo que viene digo, ay Dios mío, no me he confesado, ¿debo comulgar o no debo comulgar? Entonces tiene uno esa idea en la mente que es una decisión difícil y que voy a comulgar, pero dentro de mí yo digo, Dios mío, perdóname porque no me confesé y no fui a misa hace un fin de semana, 2 fines de semana atrás. Entonces, enséñanos un poquito de eso, al que comulga y al que no. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es orar más por nosotros los sacerdotes, porque a veces en los lugares no hay suficientes sacerdotes. Hay lugares donde yo crecí en Caracas, algunas iglesias uno iba, estaba un sacerdote celebrando la Santa Misa y otros estaban confesando. Exacto. Aquí, en muchas parroquias, justamente los domingos es el día que no hay confesiones. Sí, qué casualidad. Pero si el domingo es cuando la gente va. Exacto. El domingo es cuando la gente va. ¿Puedo contar un testimonio? Sí, pero me tienes que contestar lo mío. No, yo voy a contestar, pero esto es parte de la respuesta. Dígame, me encanta los testimonios. Un sacerdote en el seminario en Colombia, creo un director académico, un intelectual, un alto nivel intelectual. Y él nos contó una anécdota, algo real que pasó, para que nosotros que estábamos formándonos para ser sacerdotes entendiéramos un poco mejor lo que es la confesión. Y él dice que él fue a ayudar a escuchar unas confesiones y estaba un monseñor predicando. Y él dice, yo estaba en el confesionario y estaba pecando. ¿Por qué? Porque como este es un hombre de mucha preparación, él estaba escuchando la homilía y él dice, pero este monseñor habla puras cosas como para niños. ¿A quién va a ayudar con esa homilía? Okay. Y él estaba en eso y llegó un señor, padre, ¿me puedo confesar? Sí, adelante. Bueno, terminó la misa. El monseñor pasó y le hizo así, se despidió de él y se fue. Y él siguió con este hombre confesándose. Era un hombre que tenía casi toda la vida sin confesarse. Okay. Al final el padre, ya cuando el hombre se iba, le dice, señor, yo le puedo hacer una pregunta, tengo una curiosidad. Sí, claro, padre, pregunte. ¿Qué lo movió a usted después de tantos años a venir al confesionario? Le dice, padre, usted no estaba escuchando el monseñor. Ese hombre es un santo. Cuando ese hombre estaba predicando, yo dije, no, este hombre es un santo. Yo soy un pecador, un malvado. Yo tengo que ir al confesionario. Y por eso vine a confesarme. Así que el Espíritu de Dios tocó a ese hombre por la Santa Misa, por la predicación. Por eso es que a nosotros se nos hace difícil porque hay lugares donde estamos solos, un solo sacerdote. Y uno, por ejemplo, celebra en un lugar y casi que sale corriendo a celebrar a otro lugar y así. Claro. Pero la gente debería tener la oportunidad. Eso tenemos que pensarlo primero nosotros los sacerdotes. Bueno, eso lo manejan los obispos, pero que hubiese por lo menos las misas dominicales, la suficiente cantidad de sacerdotes para escuchar confesiones. Exacto. Y luego a mí la gente va y me dice, padre, ¿cuándo tiene tiempo para confesarme? Y sean un estacionamiento, donde sea, le digo, si quiere ahora mismo. ¿Ahora? Yo le digo, sí. Alguien una vez me llamó y me dice, ¿dónde está? Y bueno, yo andaba por aquí, le digo, no, es que necesito urgente confesarme. Le digo, ¿dónde está? Tal sitio. Ah, yo voy para allá. Ay, no, padre, no venga. Tengo visita y me da pena. Ok.
Pero después esa persona no podía decir que el sacerdote no lo quiso confesar. Exacto. Entonces, los sacerdotes tenemos que tener más disponibilidad para escuchar la confesión. Aquí se maneja mucho lo del appointment, no sé qué. Sí, le das un appointment a una persona, le pones, bueno, vente el lunes a las 3 de la tarde. Una persona está trabajando, no va a ir. Ahora, también porque yo hago eso, porque cuando se acerca una persona, padre, ¿cuándo me podría confesar? Yo digo, no conozco a la persona. Digo, esta persona a lo mejor es la única oportunidad en su vida que va a tener de confesarse. ¿Por qué? Porque Dios lo movió ahí. En ese momento. Yo a veces yo estoy en parroquias muy pequeñas, que no hay mucha gente, y a veces yo me siento en el confesionario, a veces no llega nadie, pero la otra vez me senté y llegó alguien. Y era alguien que de mucho tiempo sin confesarse. Me dice, padre, vi que estaba aquí, sentí que que debía confesar. Le digo, bueno, bienvenido a la persona. Y le escuché la confesión, la persona salió libre después de tantos años sin confesarse. Ahora, por eso le digo, deberíamos tener mejor y más oportunidades para confesarnos y que la gente entendiera un poco más lo que es la confesión. Porque cuando iniciamos la misa, en el rito penitencial, en la primera parte, cuando el sacerdote invita a que recordemos los pecados, y hacemos el acto de contrición, y el sacerdote te hace una oración que realmente es una absolución. En esa oración de absolución al inicio, el sacerdote está absolviendo los pecados veniales de todos los que están en la asamblea. ¿Qué quiere decir? Que todo el que tiene pecado venial, con esa absolución, queda preparado para recibir dignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, los que están en la asamblea y tienen pecado mortal, y reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, se están comiendo su propia condenación, porque están cometiendo un pecado que se llama sacrilegio, que es recibir en pecado mortal al Señor Jesús, su cuerpo y su sangre. Entonces, hay otro punto importante que aclarar, porque la gente dice, padre, hay hasta servidores en la iglesia que pasan sirviendo, incluso ministros de la Eucaristía, pasan años sin confesarse. Y cuando una vez estaba dando una charla y alguien dijo, es que yo nunca cometo pecado mortal. Yo tengo no sé cuántos años, yo soy ministro de la Eucaristía. Le digo, hay algo grave ahí, hay un problema ahí. Examine su conciencia. Porque la gente piensa que pecado mortal es el que mata o el que roba. Yo no maté a nadie, yo no robé a nadie, no he cometido pecado mortal. Eso no es pecado mortal. El pecado mortal es el que uno sabiendo de que algo es pecado, igualmente lo hace. Es decir, en todo pecado tiene que haber un conocimiento de que se está haciendo un pecado. Pero pecados graves son los que se consienten, igual uno lo comete. Entonces, en esos casos por ejemplo, mucha gente no va a misa los domingos. Eso es un pecado mortal. O hace poco, por ejemplo, que tuvimos el precepto de la Anunciación de la Virgen María, que era un viernes, que obviamente para la gente es difícil ir a misa. Allá en nuestras parroquias y misiones nosotros pusimos en inglés y en español distintos horarios, porque si es un requisito cumplir eso y no le das misas, entonces ¿qué estamos haciendo? Claro. Entonces pusimos distintos horarios para que la gente pueda cumplir el precepto. Sin embargo, hay gente que por un motivo u otro, el trabajo, lo que sea, no van. Y bueno, hay que entender otra cosa. Si alguien está enfermo, cuidando a un enfermo, y la gente va a confesarse, padre, yo no vine a la misa el domingo, el día del precepto. No, usted estaba enfermo, no tenía obligación. Estaba cuidando a un enfermo, no tenía obligación. Pero pecado mortal no es solo matar o robar a alguien. Entonces, y la gente también le puede decir a uno como sacerdote, padre, ¿qué opina usted? ¿Esto es pecado? No, yo le digo, yo no le voy a decir. Usted tiene que examinar su conciencia. Para eso se habla del examen de conciencia. La conciencia es el lugar donde se encuentra Dios y el alma. Y Dios le hace ver a la persona que estaba bien o que estaba mal. Entonces, el que tiene conciencia de que ha cometido un pecado grave, no debe comulgar hasta tanto se confiese, porque si no comete uno más grave, que es el de sacrilegio, que es recibir indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Así que es mejor no comulgar que comulgar en pecado mortal. ¿Y qué es mejor comulgar si no tienes tantos pecados mortales? ¿Es mejor comulgar que no comulgar porque no me he confesado? No, el que tiene pecado mortal, mejor que no comulgue. El que no tiene pecado mortal, que comulgue. Ok. Pero hay un problema ahí, que es lo de la conciencia, que si la gente piensa que no ha cometido pecado, y sí ha cometido pecados graves,
Y entonces es imposible que una persona pase 5, 7 años y va a decir que no cometió pecado mortal. Eso es imposible. Entonces, por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia de confesarnos, incluyendo nosotros los sacerdotes, confesarnos más seguido, porque va pasando el tiempo, la gente comete pecados graves, va pasando el tiempo. Mientras más pasa tiempo, hay gente que le da vergüenza ir a confesarse, o hay gente que dice, bueno, ya hice eso, ya bueno. Y también hay otro engaño del maligno. Si tú cometes este pecado, fuiste y te confesaste y lo sigues cometiendo, no vuelvas a confesarte, le dice el maligno. Eso es una trampa del maligno. La persona cometió un pecado mortal, lo volvió a cometer, tiene que ir otra vez. Claro, como una terapia. Necesitas regresar. Bueno, sí, la confesión es un momento de sanación, pero también como el mundo espiritual es tan complejo, no sabemos, igual que cuando se reciben las oraciones de sanación, la gente va por una sanación de algo y el Señor le sana de otra cosa. Hay pecados que ciertamente a la persona por un motivo u otro les va a costar mucho dejarlo, pero tiene que seguir confesando y comulgando, porque eso es lo que le fortalece, lo que le sana. Ahora, si la persona se abandona y dice, no, porque yo cometo este pecado, no me confieso más ni comulgo más, ahí sí es verdad que ese pecado va a agarrar fuerza. Y no solo ese, otros pecados van a venir con ese, y va a haber un momento que la persona va a perder la gracia. Como cristianos, como católicos, tenemos que buscar siempre, lo dije en la homilía el domingo pasado, o antepasado, ya no, de San Ignacio, que hablaba de esos 3 momentos espirituales, de lucha espiritual. El primero, el más importante, es que el alma tiene que luchar para estar libre de pecado mortal. Hacer todo lo que esté a su alcance con las oraciones, con sus acciones y todo, para evitar caer en pecado mortal. Esa es una. El otro es evitar el pecado venial, porque con el pecado venial pasa que pensamos, no, ese es un pecado venial, eso no es mortal, no importa. Y ese pecado se va fortaleciendo y luego la persona va a terminar en pecado mortal. Entonces hay que hacer esa lucha también. Y la otra era como que todo lo que sufrimos, todo lo que decíamos antes, es entregárselo a Dios, sufrirlo por Dios, padecer por Dios. Pero Dios nos llama. Ayer celebramos el Papa San Gregorio Magno y él hablaba de el atalaya. El atalaya es el que Dios pone para cuidar sus ovejas, el pastor, y dice que tiene que estar vigilante. ¿Por qué? Porque a él mismo le vienen las tentaciones, viene el pecado, todo eso. Pero aparte de eso, cada persona tiene que estar vigilante, evitar el pecado venial, evitar el pecado mortal, estar orando, estar concurriendo a los sacramentos, confesarse frecuentemente, comulgar frecuentemente, porque es la manera de estar fortalecidos y de estar liberados de que el mal no tome cancha, que el mal no avance en nuestro ser. Ir a misa sin comulgar. Me imagino que no es un 100% estar allí, o es un 100% de no haberme ido a confesar por todo lo que, un pecado quizás mortal de no haber ido a la iglesia, a la misa todos los domingos. Estar a misa, eso para mí no es lo mismo ir a misa sin la comunión de Dios. Para otra persona que puede estar al lado y que no sea por problemas, he escuchado a personas, no, es que yo me divorcié, no puedo comulgar, eso es entendible, ¿ok? Pero aquella persona que tiene su día a día diario, está pecando, pero un pecado así como le digo, no ir a misa, pero esa persona que tiene su día a día diario y va a la misa y no se ha confesado, sale de la misa sin ir a la comunión de la misma manera de todos aquellos que están allí presentes en ese momento. Bueno, espiritualmente. Tenemos que decir que la comunión, o sea, la gente llama comunión el acto de recibir la hostia consagrada. Ajá. Y realmente esa no es la verdadera comunión. Okay. Hay mucha gente que puede recibir la hostia consagrada y pueden estar en pecado mortal. Exacto. O pueden recibir la hostia consagrada y su vida está divorciada de lo que es el evangelio o lo que es la enseñanza de la Iglesia Católica.
Eso puede pasar. Hay gente que va a la misa y no puede comulgar por un motivo u otro, Claro. pero están en comunión con Dios. Ok. O sea que solo Dios conoce el alma. Y Dios, mismo Jesús lo dijo, yo no he venido a juzgar, sino a salvar. Es decir, que el alma se juzga a sí misma cuando rechaza el amor y la misericordia de Dios. Ahora, yo como sacerdote, por la experiencia que tuve de laico antes, que yo pasé por una etapa de esas, y luego, bueno, mi experiencia como servidor, orando por la gente, y luego diácono y sacerdote, lo que yo le puedo decir a cada persona es que la misa es lo más grande que usted puede hacer, lo mejor que puede hacer por usted, por su familia, por los demás, por la iglesia, por la humanidad, es estar en la misa. Así que lo primero es entender eso. Usted vaya a la misa independientemente de que pueda comulgar o no, que un domingo esté, que no pueda comulgar, no importa, que usted se sienta indigno, se sienta sucio, no importa. Pero está allí. Porque la misa, ahí es donde viene, es la fuente de todas las bendiciones. Es ahí donde Dios derrama su amor, donde Dios derrama su misericordia, donde Dios bendice nuestros proyectos, donde Dios bendice nuestras vidas, donde Dios aleja el mal de nosotros, donde Dios obra, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos. En cada misa Dios hace maravillas. Ahora, las personas que tienen impedimentos para recibir los sacramentos, para confesarse, para recibir la comunión, van a la misa y le piden a Dios su divina misericordia. Señor, yo hoy o yo normalmente no puedo comulgar, tengo esta situación. Como Dios todo lo puede, Señor, libérame de esto que no me permite confesarme, que no me permite comulgar. Dame la gracia, porque al final Dios es el que da la gracia. Yo suelo repetirle a la gente en las homilías, no crean que porque estamos aquí y recibimos el cuerpo de Cristo, que ya es todo. Porque los que hoy, y yo mismo como sacerdote, estamos recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, puede ser que mañana, Dios no quiera, no tenemos esa gracia. La podemos perder de un momento a otro. Entonces, la gente que tiene esas dificultades, esos obstáculos, porque también muchas veces la gente juzga y tal vez hasta los mismos sacerdotes juzgamos y decimos, no, es que fulano no viene a misa, es que fulano no se quiere confesar. Pero también hay que entender que es que hay gente que tiene ataduras espirituales y por más que su voluntad quiera, tiene su voluntad atada, por más que quiera no va a poder entrar al confesionario, por más que quiera, hay gente que no puede entrar a una iglesia, hay gente que a mí me llegó a pasar, yo estoy en un estado que yo físicamente no podía entrar a una iglesia, físicamente hablando, yo no era capaz de traspasar el umbral de una iglesia. Entonces, como sacerdote, yo cuando veo a la gente, los casos, yo me recuerdo de esas cosas. Y por eso le recomiendo a la gente, tienes que pedirle a Dios que te dé la gracia de poderte confesar, de poderte comulgar, de si estás en una vida de pecado, un estado de pecado, pedirle a Dios la gracia. Y luego, claro, la persona tiene que hacer todo el esfuerzo posible. Claro. ¿Para qué? Para salir de ese estado. Lo que pasa es que no nos tomamos en serio las cosas espirituales. Exacto. Y entonces hay gente que prefiere renunciar a Dios, a tener una comunión con Dios, que renunciar a las cosas del mundo. Ponemos a las personas, ponemos las situaciones, los bienes por encima de Dios, y ahí es donde no hay la comunión. La comunión, ¿qué es? Es estar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Por medio de su palabra, Él nos dice cuál es su voluntad, por medio de la enseñanza de la iglesia. Así que cualquiera que no quiera estar o vivir conforme a la palabra de Dios o la enseñanza de la iglesia, no va a estar en comunión con Dios. Pero pedimos la gracia, pero tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. Tenemos las tentaciones, todos somos pecadores, claro. Tenemos las situaciones, influyen muchas cosas, pero tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para estar en comunión con Dios. Amén, Padre, qué lindo. Cambiando un poquito el tema, que era otro de los tópicos que yo quería tocar con el Padre, hablar del ego, ¿ok? Cuando yo en un pasado escuchaba el ego, me imaginaba el ego de superioridad, el ego del egoísmo, pero nunca había conocido hasta que alguien me explicó que nosotros tenemos nuestro ego cuando nacemos en nuestro alma y que ese ego, conforme vamos madurando, se supone que maduremos, pero por eso que todos los seres humanos somos diferentes,
porque ese ego te da el poder de discernimiento, que es lo bueno y lo malo en la vida. Tratar de llevar una vida correcta viene de adentro. Por eso que los hermanos, me imagino yo, en mi mundo, los hermanos somos diferentes. Quizás pueda ser un hermano criado por los mismos padres, pero esa persona desde pequeñita tú veías su caridad, veías su ego. Y hay personas adultas que pueden llegar a cualquier edad, siguen cometiendo errores, pero se supone que la madurez no le ha llegado y que esa parte interna espiritual no ha cambiado en nosotros para discernir lo correcto y lo incorrecto. Y eso me ayudó muchísimo a mí en no juzgar a la otra persona cuando la otra persona hace algo malo. ¿Por qué? Porque yo una vez pensaba, ok, esa persona no tiene mi ego, tengo que ayudarlo. Esa persona no tiene esa capacidad. Entonces, es bien interesante esa parte en nosotros que viene desde pequeñito, desde que, como dice usted, quizás desde la concepción. Eso viene desde allí y nacemos en una parte de concepción y otra parte no, porque son los mismos padres, igualitos se querían, y la otra persona es una completamente diferente, un hermano uno al otro. Pero eso me ha ayudado muchísimo a mí a entender un poquito más las otras personas, porque un padre me dijo una vez a mí, ¿y usted qué se cree? Que usted no fue joven y no estaba escondiéndose sus padres y haciendo cosas. Le digo yo, no, honestamente, mi mamá de pequeñita nos decía, Dios te está viendo desde el cielo. Y eso es entre tú y Él, no entre tú y nosotros. Y yo eso lo tenía aquí toda la vida en mi mente, y he tratado de llevar mi vida así. Y entonces, entra eso, ¿no? De la conexión, de que Dios me está viendo siempre, tratar de hacer las cosas siempre bien, como Dios quiere que sean, y es entre nosotros dos. Pero de repente viene alguien que hace cosas, tú le dices, mira, no lo hagas, esto es pecado, ¿qué tal? Y hablas con esa persona continúa. Entonces, ¿dónde vienes tú? Dios mío, ¿pero por qué? No puede ser. Y ahí es donde yo entraba más en juzgar a ese otro lado. Entonces ahora como que entiendo, bueno, gracias a Dios, esta persona no tiene el ego que yo tengo, tiene que trabajar en él, pero a un comienzo me ofendí porque me dijo que yo era egoísta, que mi ego no era egoísta, que mi ego era muy alto y que yo tenía un ego muy aquí y que por eso yo jugaba a las demás personas. Entonces le dije yo, no, padre, es que nunca fue así. Desde pequeña mi madre me enseñó esto, mi papá también, más que todo mi mamá, y nunca hubo eso de que yo podía entender por qué los seres humanos eran infieles, por qué podían matar, por qué podían mentir a sus padres, porque, o sea, un mundo bien amplio. Nos vamos desde nuestros hijos hasta nosotros mismos, la pareja. Entonces, eso me ayudó mucho a comprender y me puse a estudiar el ego y ahí lo entendí. Háblenos un poco de eso, de nuestra alma, por qué somos diferentes, por qué venimos de los mismos padres, nos han criado igual y cada ser humano es único. ¿Y qué puede ayudar aparte? Yo me imagino, claro, cercanías de la iglesia, no todo el mundo tiene, o de cualquier religión, simplemente es Dios. Si estás siguiendo bajo Dios, no importa dónde esté, pero ¿qué nos puede ayudar a entender eso? ¿Qué tan cierto es? Bueno, de psicología yo no sé mucho. Ese padre era psicólogo, sí. Está en lo cierto, era psicólogo. Bueno, en el seminario estudiamos psicología, pero bueno, yo no estudié. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que en toda esta dinámica a nivel mundial y a través del tiempo, también ahora es que está saliendo más eso a la luz, ¿no? Pero también se han manipulado las ciencias, como la psicología, el mismo derecho y todo eso, para favorecer ciertos grupos y todo eso. Así que también hay que tener cuidado con esas ideas, porque hay ideas que aprendimos y teníamos como reales y ciertas que no son tal. La que no son psicología tal. de mi mamá, Dios te está viendo siempre. No son tal. Entonces, bueno, de eso podríamos hablar mucho, ¿no? Pero por eso viene Jesús al mundo. Y por eso cuando Jesús habla, porque no es cuando el tiempo de Jesús que él habló, Jesús sigue hablando. Pero cuando Jesús habla, cuando se predica verdaderamente lo que Jesús quiere que uno predique, por eso hay ese choque, ¿verdad? Ese contraste entre el ser humano. Ahora, nosotros en el bautismo, ¿verdad? Recibimos el Espíritu de Dios. Entonces, en la concepción Dios nos da el hálito de vida, pero seguimos siendo criaturas, somos creados por Dios. Claro. Ahora en el bautismo eso cambia,
porque comenzamos a ser hijos e hijas de Dios. Cambia totalmente. Ahora, es un sello indeleble que recibimos en el bautismo. Es como somos propiedad de Dios para siempre. Con todas estas cosas que han inventado y de esto que estamos hablando que engañan a tanta gente. Gente en Europa llegó a ir a las parroquias. Bueno, yo estoy anotado en tal libro, bautizado, y yo vengo a que me anulen ese bautismo. Yo no quiero ser cristiano. La respuesta ¿cuál era? Es, tú estás bautizado y eso es para siempre. Para siempre, claro. Ya. El mayor dolor o uno de los mayores dolores de Jesús es cuando una alma bautizada va al infierno. Hay almas bautizadas que están en el infierno, pero no porque Dios las castigó, sino porque ellas rechazaron el amor y la misericordia de Dios. Pero siguen siendo marcadas, están como propiedad de Dios, pertenecen a Dios. Entonces, tenemos nuestro propio espíritu, tenemos el espíritu de Dios. Ahora, yo hablaría más de los procesos humanos que se van haciendo. Tenemos procesos humanos y procesos espirituales que están totalmente unidos. Y el crecimiento espiritual también. Entonces, las circunstancias. Por ejemplo, también ahora se dice mucho, hay muchas ideas erróneas. Una de las ideas erróneas que le quieren a poner a la gente es que no pienses que tu familia, el medio ambiente, que la universidad, que la escuela, que la política, que tu país tiene culpa de algo que te pasó a ti. Tú tienes toda la culpa. O nada de eso te puede afectar. Eso no es verdad. Porque hasta cuando estudiamos criminología, el medio ambiente, la crianza, lo que se ha vivido, eso va a afectar a la persona. Entonces, volvemos a lo que hablábamos antes del perdón y todo esto. Es porque nosotros nos revisamos a nosotros mismos y en nuestras vidas vemos cómo hemos estado equivocados, cómo hemos sido pecadores, sobre todo cuando estamos alejados de Dios, las loqueras que hicimos. Muchos de nosotros estamos aún con vida porque Dios es amor y misericordia, pero podríamos estar muertos de las locuras que hacíamos. Y sin embargo Dios nos da una oportunidad y estamos. Y muchos de nosotros pudimos habernos muerto en pecado mortal, porque vivíamos alejados de Dios, pensando que el mundo era nuestro, que podíamos hacer lo que quisiéramos. Y eso no es así. Y sin embargo Dios nos ha dado la oportunidad de conocerlo, de acercarnos a Él, de cambiar. Pero todavía seguimos en el proceso. Lo que yo decía de los santos eran la mayoría. Si uno se pone a ver la historia de los santos, mismo San Agustín, que es patrono de esta diócesis, fue un gran pecador y terminó siendo un santo y un doctor de la iglesia, y todavía sus enseñanzas siguen ayudando a tantas almas. Entonces, nosotros volvemos a lo que decíamos inicialmente del Evangelio del domingo, la humildad. Humildad es... como decía Santa Teresa, humildad es la verdad. Por ejemplo, si usted en su trabajo es buena en su trabajo, o vamos a poner este ejemplo, es buena haciendo este programa, lo que sea, la gente dice se ve bien, tiene buena voz, todo eso, y alguien le dice, y usted dice, no, yo no soy, eso no es humildad, porque ahí usted está mintiendo. Bueno, si usted considera que no lo es, pues y usted dice, es si usted humildad. Considera que no lo es. Porque tenemos un criterio de humildad errado. Humilde para la gente es alguien que es pobrecito, que ni levanta la cabeza, que ni opina, que todo el mundo viene y le da un golpe y se queda atrás. Ay, es tan humilde. Sí, ese es bobo. Entonces, eso es el concepto de humildad que tenemos. No. Eso no es. Si usted, lo que decía en la homilía, en el domingo, si todos tenemos talento, si usted tiene un talento y la gente va y le dice, usted hace bien, por un ejemplo, cantar, usted canta muy bien, y la persona de verdad es buen cantante y todo, ha estudiado y todo eso, y la persona dice, ¿qué tiene que responder la persona? Tiene que responder, sí, lo soy. ¿Por qué? Porque es un acto de humildad reconocer la verdad. Ahora, si la persona dice, no, si yo soy de lo peor, no sé qué, yo canto porque no hay más nadie, lo que sea, eso es un acto de soberbia, de orgullo, porque no está en la verdad. Pero también lo más común es lo contrario, que hay gente hay gente que no tiene el carisma
Y eso pasa, lamentablemente, está en la iglesia. Es un ejemplo, no estoy diciendo nada, pero puede llegar alguien y querer ser el director del coro. Y todo el mundo sabe que esa persona no debe ser, todo el mundo lo sabe menos la persona. Esa persona no debería ser el director del coro. Esa persona no sabe nada, no tiene carisma, es rabioso, es rabiosa, lo que sea. ¿Qué hace ahí? Todo el mundo lo sabe, menos la persona. Y la persona le dice a todo el mundo, y se lo cree ella misma, de que es el mejor director o la directora del coro, y resulta que es un desastre. Y así en cualquier cosa que hacemos. Entonces, la humildad está en la verdad. Ahora, si somos humildes, ¿qué pasa? Si somos humildes, recordemos, sabemos, entendemos que todo nos viene de Dios. Dios nos da la vida, Dios nos da los talentos, pero también, como dijo Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Los talentos, las cosas buenas que tenemos, los carismas, lo podemos perder de un momento a otro. Claro. Entonces, la humildad radica en saber que todo nos viene de Dios, que todo Dios nos lo da por gracia. Yo puedo ser un ejemplo, no yo digo, cualquiera puede ser, por ejemplo, un gran abogado, un gran profesional, un médico. Eso lo puedes perder de la noche a la mañana, porque el orgullo de decir, está bien, reconoce. La humildad es reconocer, si eres buen médico, eres buen abogado, reconócelo. Pero sabiendo siempre que todo nos viene de Dios, eso es la humildad. Entonces, o sea que ser orgulloso de uno mismo no significa que no eres humilde. Porque confundimos los términos. Porque el orgullo, por ejemplo, en inglés ve que dice proud. Y la gente, y en el mismo seminario venía el de rector y me decía, we are proud of you. Y a mí me sonaba feo. Sí. Porque en español, decirle a alguien o alguien dice estoy orgulloso, suena como más pecado o malo. Pero no, estar orgulloso, por ejemplo, cuando el rector decía o le decía a otro, o aquí dicen en Estados Unidos, we are proud of you, te están reconociendo. Y entonces uno que tiene que decir, bueno, yo también estoy orgulloso de mí, porque es un orgullo sano, un orgullo que está en la verdad. El orgullo malo es el que está en la mentira, Exacto. Entonces, todos deberíamos pedirle a Dios y trabajar siempre, que es algo muy difícil. Ser humilde es lo más difícil que hay. Claro. Ser humilde es lo más difícil. Entonces, todos deberíamos orar y trabajar en pedirle al Señor la humildad. Y luego, con lo que usted decía de que cómo catalogamos a las personas, yo siempre pienso que uno como ser humano, como persona, tiene que evaluar las situaciones, las cosas. No se trata de juzgar, pero uno tiene que tener su propio criterio. Okay. Hay muchos movimientos con todas estas cosas que pasan en el mundo donde quieren quitarle a la persona eso, la fuerza como persona, que la persona piense por sí misma. Es decir, que lo que quieren son como mascotas que repitan lo que todos repiten, que digan lo que todos digan, pero que en el final no tienen un pensamiento, un buen discernimiento, un buen pensamiento, una autenticidad. Porque como usted decía, todos somos distintos, todos somos diferentes. Entonces, no está mal en un momento determinado dar una opinión, una crítica constructiva. Pero estamos en una sociedad que usted, de hecho en la iglesia pasa, en la iglesia nos reunimos y entonces, bueno, digan a ver que está bien, que tenemos que mejorar. Y cuando usted habla de algo, entonces los otros se enojan. ¿Por qué? Porque no tenemos la madurez para decir, bueno, esa es la opinión de él o de ella. Y yo tengo que revisar, ¿estará yo errado o no? O si estamos trabajando como equipo, que eso es en la iglesia es lamentable, pero es sumamente difícil. Estamos trabajando como equipo. Bueno, ¿cuál es el error? ¿En qué tenemos que mejorar? No es atacar a la persona, atacarse uno a otro, pero es ver realmente qué va bien o qué va mal, porque esa es la forma de corregirse. En las familias también, las familias tendrían que sentarse todos los miembros de la familia como un equipo que son y ver qué está bien, qué está mal, qué no, pero yo no tengo familia a decir de hijos, hijas y todo eso, pero pienso que en las familias tampoco se está haciendo eso. Es muy difícil, porque los primeros que salen con pataletas son los jóvenes. O el padre quiere decir, no, esto se hace aquí así, o la mamá, esto se hace aquí así. O sea, que es uno el que manda y todos los demás obedecen. No, es algo de trabajarlo, es algo de compartirlo, de equipo, de ver que está bien, que está mal. Entonces, en nuestra vida está bien que tengamos criterios y podemos usarlos.
bueno, yo veo ese carro y yo veo, está bonito el color, está bueno el modelo, es un carro bueno, es un carro malo. No voy a ir a decirle a la persona, si yo pensé que es un carro que sale malo, no le voy a decir, pero oye, ¿para qué compraste ese carro? Ese carro es pésimo, perdiste el dinero. Claro, no lo voy a hacer. negatividad. Pero mi criterio, o sea, no estoy juzgando con tener mi criterio. Ahora, juzgar es ir a decirle a alguien, tú haces esto, tú eres malo, no sé qué, porque nadie está en los pies de otros, los zapatos de otros. Eso es juzgar. Pero tenemos que tener, eso lo hemos perdido. Tenemos que tener nuestros propios criterios, tenemos que ser capaces de opinar, de participar. En la iglesia se necesita eso, que la gente participe, pero que participe de una manera acorde, es decir, de una manera buena, no participar para ir contra los demás. Entonces, cada quien lleva su propio proceso de crecimiento espiritual y humano. Obviamente que los demás influyen, pero lo más importante es estar abierto a la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso cuando la gente me pide oración por otros, o cuando la gente viene a decir, padre, es que por ejemplo mi hija o mi hijo o mi esposo o mi esposa o mi vecino o mi tía no cambian. Yo oro y no cambian. Le digo, mire, o yo le hablo y le digo, le estoy cansado de decirle, le digo, no le diga más. ¿Por qué? Porque mientras más usted le diga a esa persona, menos la persona va a hacer caso. Exacto. ¿Usted a quién tiene que orarle? ¿Quién es la única persona que cambia a otros? Dios. El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar al Espíritu Santo. Pero cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su momento. No podemos forzar que todos sean como nosotros o que todos hagan las cosas en el mismo tiempo que nosotros. Eso es algo que cuesta entenderlo y aprenderlo, Y pero es como algo que padres tenemos. es difícil también entenderlo. Como sacerdote, padre de familia. Como padre de familia, Claro. porque tratamos de... Quieren que sus hijos sean perfectos, Exacto. pero sus hijos no van a ser perfectos de la noche a la mañana. Es un proceso que comienza desde la infancia. Por eso decía, hay que estar atentos. Por ejemplo, lo del perdón. ¿Cómo queremos tener una sociedad sana, una sociedad sin heridas, si los niños, los primeros juegos que le dan es de asesinar, de matar? Un niño agarra un juego y está en el juego ahí una cantidad de soldados que hay que eliminar, matar. Bueno, a veces no son soldados, a veces son como monstruos, lo que sea. Sí. Pero el niño lo que está ahí es creando agresividad. Eso hay que asesinar, hay que matar, hay que... Entonces, luego, claro, y si tú le das el juego al niño, lo tienes 5 o 6 horas con eso, y luego el niño te responde mal, dice, ay, pero ¿por qué? Pero si yo... somos tan buenos aquí, si le estás metiendo esa cosa que pone mensajes subliminales y todo. Entonces, claro, es algo complejo, ¿no? Porque es fácil decirlo, pero luego ayudar la formación en la familia, en la misma iglesia, en la sociedad, no es nada fácil. Pero es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo de asimilar, de comprender, de orar y de entender que tenemos que tomarnos en serio la formación humana, la formación espiritual, porque luego uno ve gente ya con cierta edad, pero gente que está en unos estados tan tristes, y ahí la gente quiere ayudar y parece que no hay salida, y la familia está desesperada, y los amigos y todo, pero es porque se descuidó a esa persona, o esa persona también se descuidó, el cuidado de su alma, el cuidado de su corazón, de su mente, y luego ya llegas a etapas o a estadios donde está bien difícil, pero para Dios todo es posible, Dios todo lo sana, Dios todo lo libera, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, empezando con los niños, con los jóvenes, y bueno, la gente que ya está, los adultos mayores, lo que sea, saber que también tienen esperanza, todo en Jesucristo. Amén, así es. Tratando ahora, resumiendo, porque queríamos hablar un poquitico, rapidito, acerca de lo que estamos comentando anteriormente, el exorcismo. Sé que usted... Ese es como para varios otros programas. No va a dar tiempo ahora. ¿Y qué pasa si hablamos de un poquitico más del purgatorio y la vida después de la muerte? Bueno, ese es otro tema. Sí, la vida y la muerte es un misterio, ¿verdad? Pero lo que nadie puede negar es que la muerte existe. Entonces, como cristianos y como católicos, tenemos que entender o cambiar estas imágenes o ideas también erróneas que tenemos sobre la vida y la muerte, porque le tenemos miedo a la muerte, y claro, es natural. Lo que tenemos es que prepararnos justamente con todas estas cosas que decíamos,
prepararnos para creo que hace 2 fines de semana, el Evangelio nos hablaba de eso. No sabemos el momento cuando el Señor va a venir. Tenemos que estar preparados. Por eso es que no, yo digo, lo físico, usted se corta un dedito ahí, está sangrando y usted busca una curita, algo. O si no puede usted, va al médico. Hay gente que va por médico por cualquier cosita y está bien. Pero lo espiritual, tenemos una herida, tenemos algo grave espiritual y no lo atendemos. Y ahí está el problema. La enseñanza católica, de la Iglesia Católica, dice cuando morimos, ¿verdad? Nos llega la muerte, que a todos nos va a llegar, nadie se escapa de la muerte. En ese momento vamos a la presencia de Jesús, que es lo que se llama el juicio particular. Okay. Y en ese momento somos examinados en el amor, o sea, si vivimos en el amor o no. Y no es un juicio donde Jesús nos va a acusar, sino la misma alma ante Jesús va a exponer su verdad. Y entonces ahí el alma va a saber si va a salvar o no. También se dice que hasta los momentos antes de la muerte, Dios llama al alma a convertirse, la misericordia. Sí. Y todo eso. Y entonces ahí la persona puede, por la misericordia de Dios, salvarse. Si acepta la misericordia de Dios. Si el alma aún a última hora rechaza la misericordia de Dios, pues se va a condenar, porque el amor de Dios es infinito, pero es un misterio, porque el amor de Dios es tan perfecto que no obliga a nadie a amarlo si no quiere. El amor humano, ¿qué hace? Hay mucha gente que quiere obligar a otro. A un hombre le gusta una mujer. No, yo la obligo o hago lo que sea. Esa mujer tiene que ser para mí y viceversa. El amor de Dios no es así. Si un alma no quiere a Dios, no quiere recibir su amor, su misericordia, Dios no le obliga, siendo Dios. Entonces, cuando vamos a ese encuentro con Jesús, por eso tenemos que estar preparados para ese encuentro con Jesús. Y por eso ya sabemos, es como cuando yo hago la pregunta en la homilía y nadie contesta y siempre pregunto lo mismo. Así es en el examen final, el encuentro final con Jesús, el día del juicio particular. Ya sabemos cuáles son las preguntas. Es decir, Dios nos va a juzgar por si hemos vivido en el amor o no, si hemos sido misericordiosos o no, si hemos perdonado o no, si hemos hecho el bien o no, especialmente a los más necesitados. Eso es si hemos amado a Dios, si hemos amado a los demás o a nosotros mismos. Ese es el examen, digamos, el juicio. Y luego la Iglesia Católica, la doctrina católica habla de un juicio universal, que es cuando Jesús viene y ahí hace la separación. Los que van a su reino y los que no van a su reino, que justamente ahí Jesús en el Evangelio nos recuerda, estaba preso y me visitaste, o estaba preso y no me visitaste, estaba hambriento y me diste de comer, o no estaba hambriento y no me diste de comer, y las otras, ¿no? Es como que, ¿por qué? Porque el bien que hacemos a todos, especialmente los que están en necesidad, se lo hacemos el mismo Jesús. Y el bien que dejamos de hacer a los demás es al mismo Jesús. Por eso un grupo va a decir, vamos a decir, Señor, pero ¿cuándo estabas preso y no te visité? ¿O cuándo estabas desnudo y no te vestí? ¿O cuándo estabas hambriento y no te di comer? Y la respuesta de Jesús es, cuando lo hiciste con el más pequeño de los míos, lo hiciste conmigo. O cuando no lo hiciste con el más pequeño de los míos, no lo hiciste conmigo. Entonces, la muerte para nosotros los cristianos, claro, humanamente da miedo, da pánico la muerte, claro. Pero humanamente la muerte para nosotros tiene que ser un momento de gozo y de alegría, en el sentido de que es lo que nos permite ir al encuentro de Dios. Tenemos que morir. ¿Para qué? Para ir al encuentro de Dios. Entonces, lo que tenemos que tenerle miedo realmente, yo a veces cuando oro por la gente, cuando veo una emergencia, veo autoridades en emergencia, yo oro en ese momento por esas almas. Y yo le digo, Señor, si hay un alma que se va, alguien que va a morir, un moribundo, si se va a condenar, dale tu misericordia, y si no es tu voluntad, entonces dale otra oportunidad que siga viviendo para que se convierta y se salve. Porque a la muerte que hay que tenerle miedo es a la muerte eterna. Porque todos nos vamos a morir. Entonces, morir, bueno, vamos a morir.
Pero el miedo que tenemos que tener es muerte eterna. ¿Qué significa la muerte eterna? A estar condenado, es decir, a estar fuera de la presencia de Dios por la eternidad. A eso es que tenemos que temer. Y hay gente que, claro, eso son revelaciones privadas que no obligan a nadie, pero a la gente que ha tenido esas experiencias de que ha muerto, ha ido a la presencia del Señor, el Señor les ha mostrado el purgatorio. El purgatorio es ese lugar donde vamos purificándonos, porque estamos imperfectos por los pecados que hemos cometido. Nos falta mucho amor para poder estar en la presencia de Dios, y nada impuro puede ir a la presencia de Dios. Entonces el purgatorio, ahí Dios nos va purificando. Es un lugar de sufrimiento, ciertamente, pero lo bueno del purgatorio es que el que ya está en el purgatorio va a ir al cielo en algún momento. Pues hay almas que se van a tomar más tiempo, y por lo que dicen místicamente, o lo que han recibido los místicos, o almas que Dios les permite comunicarse para acá con los místicos, es que el purgatorio es algo muy fuerte. O sea, el tiempo es distinto porque nosotros estamos en una dimensión distinta, pero el purgatorio es algo que dicen, si se diera oportunidad a los santos de venir a la tierra, todos vendrían. ¿Por qué? Porque hay gente que puede decir, pero lo importante es salvarse. No importa cómo estés, lo importante es que te salvaste. Es como el que va al examen sobre 100, pasaste. 50. Lo importante es que pasaste. No, pero si sacas 100... entonces, espiritualmente, ahora no lo entendemos, ahora no lo vemos, pero espiritualmente hablamos, como hay una florecilla de San Francisco, también una anécdota de San Francisco, de un monje que iba, un alma que iba, y veía el grado de santidad que tenía San Francisco. Es decir, que cuando vayamos al cielo nos vamos a arrepentir de no haber sido más santos aquí en la tierra. Y esos grados de santidad se ganan es aquí en la tierra. Por eso el sufrimiento tenemos que ofrecérselo a Dios. Y nadie quiere sufrir, pero el sufrimiento es una de las formas que Dios usa como purificación para las almas. Y después que una persona fallece y tiene muchos años de haber fallecido, se supone que fue una persona bien y todo lo demás. ¿Por qué seguimos rezando por las almas de esa persona? Bueno, yo sigo rezando por mis padres. Está bien, porque no sabemos cuánto tiempo va a estar la persona en el purgatorio. Igualito. Ahora, lo que se dice es que si una alma ya no necesita esas oraciones, Dios se la da a otra alma. A otra alma. Ahora, la iglesia canoniza, ahora vamos a tener la canonización, Dios mediante, en octubre, de los dos primeros santos venezolanos, la Madre Carmen y San José Gregorio, doctor José Gregorio Hernández. Entonces, la iglesia canoniza y dice, esta persona es santo por sus virtudes heroicas, todo eso. La iglesia lo considera. Ahora, las almas no sabemos si un alma, porque alguien puede, de hecho leí algo o escuché algo sobre algo místico, y un alma que cuando la persona murió, que era alguien de la iglesia, todo el mundo, no, esta persona va al cielo y todo, y era una persona que se iba a condenar, porque tenía un pecado que la gente no sabía. Pero Dios sí lo sabe todo, entonces Dios mostraba eso. Entonces, no sabemos, cada alma, solo Dios sabe el estado de cada alma. Uno ve lo exterior, pero lo interno nadie lo ve. Hay personas que tal vez uno piense que son malas, que se van a condenar y nos vamos a llevar una sorpresa, se van a salvar. Hay personas que parecieran que son muy buenas, pensamos que se van a salvar y nos vamos a llevar una sorpresa porque se van a condenar. Entonces, lo que tenemos que recordar siempre en todo esto es que celebramos, a ver qué santo era, San Maximiliano. Lo celebramos en agosto 14. Y San Maximiliano nos recordaba que todo el trabajo apostólico se resume, o la finalidad de todo nuestro trabajo apostólico en la iglesia es la salvación de las almas. Y eso tenemos que recordarlo. Y empezar por trabajar y por orar por la salvación de nuestra propia alma, porque queremos evangelizar a todo el mundo, que todo el mundo se salve. Tenemos que empezar por nuestra alma. Orar y trabajar por la salvación de nuestra propia alma. Y luego ayudar a que otras personas se salven y no que se condenen. Aquí entra entonces esto del rencor, el odio, el amor, todo esto. Porque la envidia, tenemos que
pensar eso. Estamos como iglesia, estamos con un mismo objetivo, una misma misión, que las almas se salven. Y no debemos nunca desearle la condenación a un alma, si sea nuestro peor enemigo, porque imagínense lo que significa estar por la eternidad condenado, fuera de la presencia de Dios. Tenemos que desearle a los demás lo que queremos para nosotros. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? La salvación, estar por toda la eternidad en la presencia de Dios. Así que humanamente se nos olvidan estas cosas, humanamente en el diario vivir las descuidamos, pero tenemos una misión, un trabajo que hacer. Por eso hay que orar, por eso hay que ir a la misa, hay que ir a confesarse, hay que leer el catecismo, hay que leer el evangelio, hay que, cuando se pueda, participar en grupos de oración, las misas, los eventos, escuchar formación, escuchar los pastores, lo que dice el Papa, lo que dice el obispo, lo que dicen los sacerdotes, escuchar, porque Dios nos está hablando siempre. Y Dios siempre nos está invitando a convertirnos todos los días, en todo momento. Dios siempre quiere nuestra conversión. Y la conversión no es, yo me bauticé en la iglesia católica, yo me convertí a católico. No, eso no es. La conversión, es cambiar nuestra vida, que nuestra vida, testigo de Jehová o cualquier religión. Cambiar nuestra vida, es decir, vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir conforme al evangelio, vivir conforme a la enseñanza de la iglesia. Amén, Padre. Gracias por todo esto. Ya sabemos entonces, en conclusión, tenemos que trabajar en nosotros mismos siempre aquí adentro, hacia afuera, haciendo el bien y tratando de seguir todas las indicaciones aquí del Padre para que vayamos al gozo eterno. Así es. Padre, la bendición, denos la bendición a todos nosotros. Te damos gracias, Señor, por este programa. Te pido que bendigas a nuestra hermana Elizabeth, a todos los que hacen posible este programa. Te pedimos, Señor, por todos los que lo han sintonizado, lo van a sintonizar. Bendícenos a todos, Señor. Danos la gracia de ser mansos y humildes de corazón como tú. Danos la gracia, Señor, de perseverar en la recepción de los sacramentos. Te pedimos, Señor, que cada día trabajemos con el mayor esfuerzo posible por nuestra salvación y la salvación de todos nuestros hermanos. Y quiero orar por esa hermana y ese hermano que están ahí, que tienen dificultades, que tienen problemas, que están enfermos, Señor. Tócalos a todos con tu poder sanador y liberador. Rompe las cadenas, desata los nudos que el mal puesto en ellos o en sus familias, especialmente aquellos que tienen problemas para recibir los sacramentos o impedimentos. Dales la gracia, ponle las personas que le ayuden. Muévelos, Señor, con tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a todos y danos tu paz, danos tu amor, danos tu misericordia. Ven, Espíritu de Dios, obra en nosotros, en nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras diócesis, en toda la iglesia. Te pedimos, Señor, por protección para nuestro Papa León. Bendícelo, santifícalo, renuévalo, restáuralo. Síguele dando la sabiduría, el discernimiento y la fortaleza que necesitan para su misión. Oramos también por nuestros obispos, el obispo Eric de esta diócesis, todos los obispos, para que tú los ilumines, los santifiques y alejes de ellos todo mal. Y te presentamos y pedimos especiales bendiciones para los niños, los bebés, especialmente los que están enfermos, para los jóvenes, de manera especial los que están atados espiritual o humanamente, los que están en vicios, los que están confundidos. Dales a todos la sabiduría de Dios. Te pedimos por los matrimonios, por las familias, por las parejas. Ten misericordia de todos. Te pedimos por los adultos mayores también. Te pedimos por nuestras comunidades, por nuestros países, por la paz en el mundo, que en todo se cumpla la divina voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familiares, todos sus proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor Jesús. Amén, Padre. Gracias por estar aquí con nosotros. Sigamos aquí conectados para el próximo episodio de Cuéntale a Elizabeth, y bendiciones aquí con el Padre. Que pase un gran día. Muchas gracias. Feliz día. Amén.